Yo me defino simplemente como un divulgador de la conciencia. Yo encontré algo en mí que me sirvió para salir de un atolladero en el que yo mismo me metí, y es al final un poco lo que comparto. Comparto cómo encontrar tu propósito, comparto cómo conocerse uno mismo, cómo vivir desde la conciencia y al final cómo tener una vida en paz y feliz, que es al final lo que todos estamos buscando, ¿no? Es la eterna búsqueda de la felicidad, que parece que dónde está, ¿no?, la felicidad, y bueno, al final está ahí dentro de nosotros. Sí, la verdad es que ese es el paradigma, ¿no? Es tan obvio y es tan sencillo que a veces no lo vemos, y a lo que me dedico es un poco a eso, a discernir lo que es verdad en nosotros, lo que es la verdadera felicidad, que muchas veces lo confundimos con placer, a lo que es ilusorio, a la historia que le hemos metido a la felicidad, al éxito, al dinero. Tenemos definiciones que nunca nadie nos definieron, pero que las damos por supuestas y vivimos acorde a esas definiciones. Y bueno, a lo que me dedico es a eso, a redefinir un poco la idea nuestra de felicidad, la idea de éxito, la idea al final de cómo vivimos aquí, ¿no? De cómo vivimos en este paso por la tierra, ¿no? Me gustaría, bueno, que nos cuentes un poquito, pues, cómo comenzaste en esa trayectoria, qué fue lo que te hizo clic, ¿no? Cuál fue esa chispa que encendió, pues, todo este camino, toda esta trayectoria en cuanto al desarrollo personal, autoconocimiento, etcétera. Pues yo venía de la más inconsciencia absoluta, o sea, vivía en una arrogancia suprema. Y bueno, en la vida me dio un golpe bastante duro. Yo, como lo cuento en mis vídeos, trabajaba en una fábrica, mi vida era un desastre, o sea, todo lo que podía ir mal en mi vida iba mal. No tenía energía, no tenía vitalidad, las finanzas estaba arruinado, a pesar de que ganaba mucho dinero, mis relaciones con mi pareja, con mis padres eran nefastas. Hasta que, bueno, colapsé. Supongo que es la noche oscura del alma, ¿no? Que llaman. Llegó un momento en el que, bueno, me rompí. Me iba noche tras noche llorando a la cama, no sabía qué me pasaba y me subí en un pozo que yo mismo me había metido. Y claro, cuando vives desde la inconsciencia, dar el paso a decir, ostras, es que a lo mejor el causante no está fuera, ¿no? A lo mejor el causante no es mi pareja, no es el trabajo, no es las cosas que yo me había imaginado o con las que yo me había proyectado, sino que las decisiones me habían llevado a esa rotura, ¿no? Entonces, bueno, no me sirvió nada. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, hay muy buenos psicólogos y de hecho conozco a psicólogos que han ayudado muchísimo. Yo, por circunstancias de la vida, no topé con el psicólogo que me ayudó. Y lo que me hizo despertar fue un libro, más concretamente una conferencia de un señor llamado Eckhart Tolle, que se ha hecho bastante famoso a raíz de su libro El poder de la hora, y él fue el que me dio la chispa. Luego, evidentemente, tuve un despertar, tuve un decir, hostia, es que quizá lo que estoy buscando fuera constantemente, como tú bien has dicho, está dentro. Y claro, eso te da una bofetada tremenda. Yo seguía con mis mismos hábitos de siempre, fumaba, bebía, pero bueno, por lo menos tenía una claridad hacia dónde me tenía que dirigir. Tuve un momento muy bueno, pero eso se fue rápido porque mis hábitos de vida no iban acorde a ese estado. Entonces entendí que yo tenía que desarrollarme personalmente para conseguir ese estado con mis hábitos, con mi mentalidad, con mi forma de vivir al fin y al cabo, ¿no? Y ese fue la chispa, ese fue el clic. Y a partir de ahí, pues un trabajo, como bien tú ya sabes, tremendo, ¿no? De años. Sí, totalmente. No es un camino fácil y no es un sendero ahí llano y sin baches. Totalmente. Es una montaña rusa. O sea, esa es la verdadera fe, ¿no? El que se adentra hacia uno mismo esperando cualquier cosa, ¿no? Y un día estás aquí y un día estás más abajo. Es como una casa la cual has descuidado durante mucho tiempo y entras y tienes que empezar a limpiar los platos rotos, tienes que empezar a poner orden. Da mucho miedo, duele, porque aquel que se adentra hacia uno mismo verá que hay momentos en los que no apetece, porque es remover mierda, es confrontarte, o sea, poner en duda todo aquello que habías dado por supuesto durante toda tu vida, pero al final, como dice Buda, la liberación es muy amarga al principio, pero dulce al final. Y cuando pones orden en esa casa, jolín, pues la vida tiene otra tez, ¿no? Totalmente. ¿A qué edad, por curiosidad, a qué edad fue cuando
tuviste este proceso o este cambio? ¿Cuándo comenzó? Pues el primer contacto que tuve yo con Eckhart Tolle fue a los 25 y ese darme cuenta fue al año siguiente, a los 26 años. Yo llevaba desde los 20 años trabajando a turnos y, bueno, muy mal, la verdad. Trabajando a turnos, 12 horas, ganaba mucho dinero, pero bueno, mi vida también fuera un desastre, drogas, desenfreno, un poco perdido, lo que viene siendo una persona perdida que no sabe a qué dedicar su vida o por qué ha venido, ¿no? ¿Para qué? Sí, te entiendo perfectamente. A mí además me pasó un poco similar. O sea, fue a esa edad, precisamente a los 25 años, cuando tuve también ese despertar y ese clic. Así que bueno, me alegro muchísimo de que bueno, pues lo vieras y te dieras cuenta, y espero también que bueno, pues la gente que nos esté viendo en este vídeo, pues también este mismo vídeo y lo que estás comentando, este valor que estás aportando, pues también sea un canal, ¿no? Pueda ayudar a alguien a que haga también ese clic o a que por lo menos se anime a intentarlo. Yo muchas veces te pregunto, enhorabuena a ti también, porque realmente llegar a este punto es muy interesante, simplemente para ti, porque mejoras tu vida, pero muchas veces también me pregunto, ostras, no sé si será ley de vida, ¿no? Que a los 20 todos estamos perdidos y a los 25 todo el mundo despierta y se da cuenta. Yo creo que no, porque todavía hay gente en los 40 o los 50 que sigue un poco ahí en esa arrogancia necesaria. Pero muchas veces me pregunto, hostia, ¿será esto normal que todo el mundo despierta? ¿O es madurez esto o hay trabajo interior? Y yo creo que sí, yo creo que es la segunda, que hay un poco de trabajo interior y darse cuenta, ¿no? Yo pienso igual, sí, porque hay personas como tú dices que, bueno, pues igual tienen 40, 50 años y todavía no están en ese punto, ¿no? No están en ese momento en su proceso para realmente despertar o darse cuenta. Yo también soy partidario de que nunca es tarde, ¿no? Siempre, oye, es mejor que pase a que no pase nunca. O sea, mejor que si pasa con 40 años, pues pasa con 40 años, ¿no? Pero bueno, pues por supuesto, cuanto antes se pueda dar uno cuenta y se ponga en marcha, empieza a crear buenos hábitos, como estás diciendo, y un estilo de vida mucho más saludable y mucho más consciente, pues mejor, por supuesto. Sí, totalmente, ¿no? Aquel que lo empieza a hacer cambios a los 50, a los 60, a los 80, o sea, es su camino y hay que respetarlo y está bien también, o sea, es que tampoco el hecho de darse prisa en estas cosas, bueno, te ahorra quizás a lo mejor un par de años, unos años de sufrimiento, pero más vale tarde, como tú dices, que nunca, ¿no? Totalmente. Bueno, cuéntanos un poquito también, porque yo, bueno, por lo que acabas de comentar y por lo que comentas en tus vídeos, pues si tuviste ese cambio, ¿no? De trabajar en una empresa, empezar a crear tu propio canal de YouTube, tu marca personal, etcétera. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco eso, ¿no? Cómo ha sido tu trayectoria, ese cambio de estilo de vida, del trabajo, qué punto de vista o qué enfoque tienes tú con respecto a eso, ¿no? A lo que es el trabajo, el dinero, etcétera. Yo, bueno, he trabajado mucho el tema del propósito. Básicamente lo que hice yo fue recuperar mi autoestima y la valía por mí mismo. Yo tenía la autoestima rota, estaba en un estado en el que no confiaba en mí. Yo sabía que ese era el punto el cual me iba a dar la fuerza para saltar de un trabajo que me estaba matando literalmente, o yo hacía que me matara, a algo pues con más sentido, con más propósito para mí. Entonces puse mucho foco en eso, en hacerme capaz, en formarme. Yo siempre lo digo, he gastado mucho dinero en cursos, algunos no me han servido para nada, pero otros me han dado las claves para al final hacer el cambio que tanto ansiaba, ¿no? Y yo fue lanzarme al vacío, fue un acto de fe total. Yo un día dejo mi trabajo, dejo de cobrar y al día siguiente me abro mi canal de YouTube. O sea, que fue, claro, yo pensaba que esto era diferente, o sea, yo pensé que habías dejado el trabajo, pero cuando el canal de YouTube estaba ya un poco más en marcha, o sea, que fue al revés. Dejaste el trabajo y empezaste con el canal. Sí, bueno, cuando estaba en el trabajo empecé, digamos que fui a YouTube y abrí el canal, pero no había subido ningún vídeo. Fue cuando dejé el canal, o sea, cuando dejé el trabajo, que empecé a subir vídeos a YouTube. Junto, bueno, con mi otra profesión, que es la de los audiovisuales. Empecé las dos a la vez, justamente vino la pandemia, la parte toda audiovisual, que era la que tenía más contratos firmados y la que iba mejor, se vino abajo porque, bueno, todos los contratos se cancelaron, todos los eventos se cancelaron, entonces ya solamente me quedaba YouTube. Y bueno, la vida yo creo un poco que me ha guiado para esa zona, para el área que más me apasiona. Lo que pasa es que nunca creí que me podía ganar la vida con ello. Pero al fin y al cabo, bueno, aquí estoy, muy contento, la verdad. A veces da miedo, pero ya lo que tenemos con nuestro propósito es un amor-odio. Lo deseamos tanto que a la vez nos da mucho miedo o no creemos que puede ser un modo de vida, ¿no?
Entonces tiré por el canal de YouTube, no sé si llamarlo suerte, no me gusta llamarlo suerte para nada, pero bueno, fue bien y actualmente pues bueno, me dedico a ello, ¿no? Hubo ahí una decisión firme y una intención de hacerlo, ¿no? También. Sí, puse todas mis energías, me formé en todas las áreas que podía haber en cuanto a YouTube, porque me parecía un canal muy bueno, simplemente para dar un mensaje. Yo nunca me catalogo como youtuber o creador de contenido o ni mucho menos influencer. Creo que las personas se influencian a ellas mismas, a ella el espejo que tú elijas, pero sí que me considero un divulgador y entonces en esta época de mi vida YouTube pues era un canal que me llamaba mucho. A lo mejor en un futuro pues hago radio o escribo libros, no lo sé, pero al final mi propósito es comunicar, crear la conciencia, el hecho de que la gente viva más consciente. Me parece perfecto y admirable y valiente el hecho ese, ¿no? De dar ese paso, salir de la zona de confort, reventar la zona de confort y lanzarte ahí pues en un acto de fe a, bueno, pues luchar por tu propósito, ¿no? O ir a por lo que tú querías realmente. Sí, la verdad es que para mí no fue un acto heroico, y esto lo digo también mucho en mis vídeos, ni mucho menos. Fue un acto de cobardía, que puede parecer un poco lo contrario, pero yo había sufrido tanto que es que ya no me importaba nada, o sea, no le temía nada. Decía, bueno, me voy a trabajar a un garden, siempre he querido trabajar con las plantas, si me va mal, siempre me buscaba, decía, ¿sabes lo que pasa? Que me lancé desinteresadamente. Cuando ya lo has perdido todo y cuando ya estás tan roto, eres un poco libre para actuar porque ya no tienes nada que perder. Yo lo había perdido todo, o sea, toda mi vida estaba venida abajo. Entonces ya dices, bueno, por perdidos al río, ¿no? Entonces voy a hacer lo que me apasiona. Y bueno, lo que te digo, no me gusta llamarlo suerte, pero fue bien, ¿no? A veces los peores baches, pues mira, generan ahí las mejores oportunidades también. Claro, yo siempre digo que en todo lo negativo que nos pasa, en igual medida está lo positivo. Lo que pasa es que muchas veces no estamos entrenados para verlo. Igual que en todo lo positivo que nos pasa, lleva la misma proporción de energía de negativo. Entonces es importante neutralizarlo todo a medida que nos va sucediendo en la vida. Un bache, bueno, mira el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Aprende. ¿Qué te ha llevado a eso, no? ¿Qué decisiones has tomado para acabar así? El positivo, pues bueno, cuando consigues algo, luego temes no perderlo. Entonces también neutraliza aquello que crees que es bueno, porque también tiene su carga negativa, ¿no? Total. Ha habido una cosa que has dicho que, bueno, me ha gustado mucho, que es como que cuando empezaste lo hiciste desinteresadamente, ¿no? No había como ese afán o ese deseo de ganar dinero, los números, no ganar suscriptores, sino que, bueno, era más un propósito de dar, de entregar y, bueno, pues luego lo demás vino solo. Totalmente, porque el primer año no me veía nadie prácticamente, o bueno, sí que tenía visualizaciones, pero digamos como que yo sinceramente no pensaba que iba a ser esto, que iba a llegar tan lejos. O sea, pensaba que bueno, iba a ser un complemento, por eso empecé paralelamente con lo de la fotografía. Y sí, fue totalmente desinteresado de dar, porque yo hasta el año y medio no tuve ingresos aquellos sostenibles que puedas decir, ostras, puedo vivir de esto, ¿sabes? O sea, yo estuve como aquel que hice un año y medio trabajando gratis, porque los primeros años ganaba a lo mejor 20 euros, 30 euros de AdSense, o sea que fue algo que me lo encontré un poco así, como por decirlo, ¿no? ¿Qué consideras tú que es el enemigo del ser humano o que es, digamos, la mayor barrera que tú te has encontrado en todo este camino? ¿Qué consideras que es tu enemigo o en general? Yo mismo. Mi enemigo soy yo mismo. Es la mayor barrera que vamos a poder encontrar bajo mi experiencia. Todo lo que nos sucede es porque nos autosaboteamos. Todas las victorias es porque hemos gobernado nuestra vida. O por lo menos, ya os digo, lo que a mí me parece, o mi percepción. Porque sí, afuera puede haber una barrera, pero como tú veas esa barrera, puede ser un muro de 100 metros o puede ser una vallita, ¿no? Es un poco cómo nosotros interpretamos esa valla para lo que nos va a permitir sortearla. Entonces, ese es mi mayor enemigo. No me gustaría llamarlo enemigo, pero sí mi mayor dificultad. Yo mismo, mis propios pensamientos, mis propias creencias, mi propia historia.
En definitiva, la mentira que me cuento día tras día. Ese es... yo lidio con eso. Lo de fuera son gestiones. Hacer un vídeo, tener más o menos dinero, son gestiones que, bueno, simplemente le tienes que dedicar horas y un poco de dedicación. Ahora, cómo tú veas la vida, cómo tú veas las dificultades, está aquí, está dentro. Entonces, ahí es donde pongo yo mi foco, ¿no? Totalmente. Es real, para mí, la verdad, porque lo que dices, barreras como el dinero, el tiempo, tal, pues bueno, no siempre se puede planificar, se puede organizar, puede encontrar más formas de producir, es como algo más tangible, ¿no? Pero claro, tu mente, tu ego, tú mismo, tus creencias, pues bueno, obviamente es mucho más abstracto, ¿no? Y mucho más complicado, entre comillas, de trabajar y de cambiar ese punto de vista. Sí, hay una palabra que me gusta mucho, que lo utilizan mucho los emprendedores, incluso empresarios, que es el mindset, ¿no? La mentalidad. Y ponen mucho énfasis y se han dado cuenta de que, bueno, una mentalidad adecuada ante la vida, esto lo hablaban mucho los estoicos, te va a permitir sortear mucho mejor las dificultades, los problemas, la vida en general, ¿no? Entonces, en tanto en las empresas, porque Google ya lo hace mucho y en el área de emprendimiento se tiene muy en cuenta esta parte, porque se han dado cuenta que es al final la que cuenta, llaman mindset, ¿no? Y entrenarte mentalmente, porque la mente es un músculo, se puede entrenar y puedes mantenerla a raya simplemente retirándole tu atención, es lo que marca la diferencia, es lo que al final hace que una persona se gobierne y luego por ende pueda gobernar su vida y lo que le atañe, ¿no? Completamente, sí, siempre pensamos, o es un poco mi punto de vista y lo que yo he experimentado en mí, siempre pensamos como en el tener, ¿no? El qué es lo que... Pero es que antes del hacer está el ser, que es lo que tú estás comentando precisamente. Es tu mente, tu mentalidad, y claro, si ese ser no va acorde con lo que tú tienes que hacer para poder tener o conseguir, pues obviamente la base no está ahí. Exactamente, exactamente. Tú lo has definido muy bien. Primero está el ser. No queramos hacer, porque el hacer sin ser es vacío y mucho menos vas a llegar a conseguir. Primero, con el ego no se tiene ni que trabajar ni que estar en contra. Veo muchos libros que ponen el ego es el enemigo. Bueno, el ego realmente hace su función. Lo que pasa es que le hemos dado tanto poder que el esclavo ha cogido el papel de amo y el amo, que es la conciencia, ha cogido el papel de esclavo. Entonces simplemente hay que girar las tornas. Lleva tu atención al ser, lleva tu atención a la conciencia, al yo superior. Hay muchos nombres para esto, llamadlo como queráis, pero pon atención en eso que trasciende a los pensamientos. Y luego, claro, cuando hagas, la mente pues piensa, cuando venga un león pues hay que tenerle miedo, el ego hace su función, pero sobre todo, ¿qué hay detrás de esa maraña de pensamientos? Eso es el ser. Cuando encuentras seguridad, cuando encuentras autoestima, cuando encuentras poder dentro de ti, empieza a hacer, porque el tener va a venir solo. Es que va a venir solo. Es una pregunta un poco complicada, ¿vale? Es una pregunta que igual, bueno, pues te comprometo un poco, porque yo sé que es muy difícil, ¿no?, dar un consejo y que un consejo pues pueda cambiar prácticamente la vida de una persona, ¿no? Pero ¿qué punto de vista o qué consejo le darías tú a una persona que está pasando por un bache o por un momento difícil en su vida? Yo el consejo que le diría es que vea la parte positiva, porque como salga de esa, va a ser una persona extraordinaria. Pretendemos muchas veces que la vida sea plana o que no haya dificultades, y yo sé que se pasa mal y lo sé de primera mano, pero también diría que el dolor o el sufrimiento es proporcional a nuestro nivel de ignorancia, y sé que esto puede doler, pero es que yo soy el primero que me lo aplico. Ojalá te pueda decir otra cosa a una persona que lo está pasando mal, pero que se conozca, que encuentre patrones, que vea de dónde proviene ese dolor, ese sufrimiento, porque como salga, o sea, esa persona va a ser una gran persona ya en sí, pero va a hacer grandes cosas. Entonces, aprovecha eso porque la vida te ha dado la oportunidad de conocer el infierno, pero en el infierno proporcionalmente está el cielo. Y dentro de este punto, ¿no?, que sería un poco complementario, ¿por dónde recomendarías empezar, ¿no? Yo también suelo pensar o suelo ver el punto de vista de que, claro,
es lo que has dicho un poco al principio, ¿no? Pues igual hay personas que acuden al psicólogo y el psicólogo dan con un psicólogo que les funciona y les cambia la vida, ¿no? Hay otras personas que por ese camino no, y resulta que empiezan por libros o por X terapia o por lo que fuera. ¿Por dónde tú recomendarías empezar a una persona en base a tu experiencia? La verdad es que no podría recomendar algo en concreto, porque hay tantas maneras de llegar a uno mismo como personas hay en el mundo, pero sí que yo por lo que abogo es porque empiecen, ya bien sea leyendo libros, la Ayurveda, la comida, constelaciones familiares, meditación, yoga, psicólogos, psiquiatras, que también hay muy buenos en España. Empezad porque esto lo cambia todo. O sea, si una cosa no te sirve, ves a por otra, porque también daría el mensaje de que no se paralicen por ostras, ¿por dónde empiezo? No hay un camino mejor que otro. Si la vida te ha puesto delante un libro, es que quizás lo tienes que leer. Si te ha puesto delante un psicólogo, es que quizás ese es el camino. Si te ha puesto delante la Ayurveda, pues quizás ese sea el camino. Cualquier cosa que sirva para conocerse a uno mismo, para saber cómo funcionas, es buena, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho el presente, el ahora, el entender mi mente, los pensamientos, el convertirme en un mero observador. Me ha servido mucho lo del niño interior, el propósito, el minimalismo. Todo eso a mí me ha servido mucho, pero claro, es un poco como mi receta, ¿no? A lo mejor a otra persona no le sirve, pero yo empecé por ahí, ¿no? Vale, está genial, sí, es lo que dices. Pues bueno, cada uno dará con la tecla que suene, ¿no? Pero claro, para eso hay que ponerse a tocar las teclas. Y sobre todo empezar y mira, invertir en uno mismo, invertir pues tiempo, dedicación, incluso dinero, ¿no? Por supuesto, y porque al final eres tú, es lo más importante que tienes en tu vida. Eres el filtro, somos un filtro por el cual sucede la realidad o vemos la realidad. Entonces, si el filtro está manchado, entelado, roto, nuestra visión de la realidad, o sea, todo lo demás va a ir mal, porque es que todo nace a través de nosotros. Si tú te levantas mal, sin energía, pues ese proyecto le va a faltar energía. Si, no sé, te da miedo lanzarte, bueno, pues quizás no haces ciertas cosas en tu vida, no sé. Es como al final un poco empezar por uno mismo para solucionar todo lo de fuera, ¿no? Totalmente, sí, a veces esperamos, a mí antes me pasaba, ¿vale? Como una fórmula mágica o un ABC, ¿no? Algo que es un camino trazado exacto para todos igual y eso es lo que nos va a funcionar a todos y bueno, no tiene que ser así. Cada uno es muy relativo, cada uno pues prueba lo que le funciona y yo siempre suelo decir que bueno, la verdad es tu verdad, no lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido y si a ti te ha funcionado, pues mira, para ti eso es lo que funciona y lo que sirve, ¿no? Y igual para otra persona es otra completamente diferente. Al final, pues es probar y ponerse en marcha. Sí, yo siempre digo una cosa, digo, a ti te sirve porque hay muchas cosas en las que yo todavía no he entrado, ¿no? Me hablan de numerología, de astrología, no he entrado. Entonces yo siempre digo lo mismo, ostras, me gustaría investigarlo, yo no lo he probado, pero si a ti te sirve, adelante con ello. Adelante con ello, porque es lo que tú dices, no hay una fórmula mágica, no hay... Ojalá llegue el día que digas, mira, haces esto y te vas a conocer, te vas a iluminar, tu vida va a cambiar. Pero yo no confío mucho en las fórmulas milagrosas. Totalmente, no existe. Así es. Vale, y yo sé que te gusta mucho leer y bueno, ya lo has comentado aquí también. ¿Qué libro recomendarías, pues no sé, a una persona que quiera empezar a conocerse, tener más autoconocimiento, consciencia, algo que sea fácil, ¿no? Como para empezar, que no tenga un nivel muy, muy avanzado de palabras y de conceptos. Recomendaría muchísimos, hay libros muy potentes y muy sencillos, por ejemplo, Usted puede sanar su vida, de Louise L. Hay. También, por ejemplo, de Tus zonas erróneas, es un libro que recomiendo mucho para empezar, de Wayne Dyer. Hay algún libro, por ejemplo, de Dejar ir, que ya es un poquito más complejo, pero bueno, habla de las emociones y está muy bien para empezar a detectar esas emociones y cómo trascenderlas, que es un poco para mí lo interesante. También recomendaría, por ejemplo, que este ya sí que es un pelín más complejo, que ya tiene términos como Dios, el ser, que es Eckhart Tolle. O incluso se me viene ahora a la cabeza algún cuento
como El Principito, que puede parecer que es para niños, pero ostras, hay mucha sabiduría, y para el que logra entender el kit del Principito, por ejemplo, también hay mucho autoconocimiento y mucho reconectar con ese niño interior, ¿no?, que tan necesario es. Vale, Samuel, pues por mi parte, la verdad, genial. Me encanta que hayas estado compartiendo este tiempo con nosotros y bueno, pues toda la sabiduría y el conocimiento que tienes para dar al mundo, que no es poco, y ha sido un verdadero placer. No sé si quieres dar algún apunte más, hablar de algo más o lo que tú consideres. Pues nada, simplemente darte las gracias, que ha sido un verdadero placer, y para todos aquellos que nos estén escuchando, que empezar también por este tipo de vídeos, este tipo de contenidos, como hace Michel, que es un regalo para la vida. Empezad con cualquier creador de contenido, con cualquier libro, con cualquier cosa que os haga, sobre todo, dudar de las creencias que habíamos llevado hasta ahora, dudar de la vida que habíamos llevado hasta ahora, dudar a las cosas que hemos dado por supuesto, la definición que le damos a las palabras como éxito, vida, dinero. Dudad y consumir este tipo de contenidos, porque es lo que os va a llevar a la duda y a conoceros y a redefinir tanto esas palabras como la vida vuestra, ¿no? Totalmente, además es algo constante. A mí me imagino que a ti también te pasará, a mí me pasa, ¿no? No hay como un punto de vista o una perspectiva fija. O sea, a medida que vas aprendiendo, evolucionando con cada nuevo libro, con cada nuevo curso, paso, algo que igual creías hace meses, de repente ahora ha cambiado y ya no tiene el mismo punto de vista, sí que conserva ciertos aspectos, pero ahora tiene otros diferentes. O sea, no hay unas ideas fijas con las que operar a lo largo de toda tu vida, ¿no? Uno va teniendo más apertura y va cambiando. Exactamente, esto es lo que se le llama la libertad de pensamiento. Esta es la verdadera libertad de pensamiento, ir trazando un camino hacia el interior e ir descartando o quedándote con hacia el interior e ir descartando o quedándote con aquello que realmente va acorde a ti. Porque yo muchas veces cuando empecé tenía una visión, ¿no? O como, digamos, una manera de interpretar lo que yo había descubierto, pero ahora, a medida que, como tú bien dices, has ido descubriendo, has ido, bueno, recorriendo un proceso, algunas de esas ideas ya no están conmigo, pero yo creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? De decir, ostras, he descubierto cosas nuevas o he ido tan al fondo que me he quedado con lo que realmente me ha servido o con lo que va acorde a mí. Entonces eso te lo da, pues, como tú bien dices, el iniciar un proceso, leer, cuestionarte, sobre todo dudar de todo, de las creencias que tienes impuestas o las que vas adquiriendo nuevas. Y siempre me gusta mucho el método científico, que es hasta donde sabemos o hasta donde sabemos, esto es lo que nos ha servido, ¿no? Hasta que no se ponga en relevancia o hasta que no se ponga en duda otra vez o se demuestre lo contrario. Entonces ese es el kit, ¿no? Aplicar la ciencia, la verdadera ciencia, no un poco el dogma que también se cuela por ahí, la verdadera ciencia en nosotros. Decir, esto me ha servido, esto no. Y ese será vuestra verdad. Buenísimo, Samuel. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, de corazón. A toda la gente que nos estáis viendo, bueno, os dejaré su canal de YouTube aquí abajo en la descripción, yo os lo recomiendo, me veo prácticamente todos sus vídeos y bueno, hay mucho que aprender y mucho que trabajar. Muchas gracias, un abrazo muy grande, tanto para ti, Michel, como todos los oyentes.